Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas a todos. ¿Qué cuentan de bueno? ¿Pudieron trabajar el material? ¿Estuvieron estudiando? ¿Tienen muchas dudas? ¿No tienen ninguna duda? ¿Está todo recontra claro? ¿Qué pasó? A ver cómo van esas cuentas por cobrar. Mientras esperamos que se sigan conectando. Les cuento cuál es un poco la idea de hoy. Vamos a trabajar muy rápidamente el caso 8. ¿Me ven? ¿Escuchan? Ah, sí. Bueno, genial, gracias. Les decía, vamos a trabajar muy rápidamente el caso 8 porque en realidad me importa mucho que lo volvamos a ver, más que nada porque no solamente esta clase va a quedar grabada, sino porque es un tema que habitualmente genera inconvenientes dentro de cuentas por cobrar. Ya le hemos dedicado bastante a todo lo que son contingencias del rubro, ¿sí? Riesgos de incobrabilidad, riesgos en términos de devoluciones sobre ventas y en cuanto a las bonificaciones sobre ventas. Entonces, creo que eso pudo haber quedado bastante más claro y que, bueno, también le dedicamos bastante a todo lo que son componentes financieros implícitos y cómo calcular los intereses, eh, este, cómo trabajar a lo largo del ejercicio y al cierre en los distintos modelos un componente financiero. Pero en este caso, cuando ustedes tienen una cuenta por cobrar, que por su naturaleza les permite pensar en un cobro anticipado, se abre un abanico de posibilidades en términos de medición al cierre, por supuesto dependiendo del modelo contable en el que estén ubicados. Si se tratara de un modelo contable tradicional y ustedes dicen, bueno, imaginemos que la situación empresaria es la misma. Yo estoy tomando la decisión de llevarlo al banco y descontarlo y hacerme del dinero anticipadamente, y se trata de una cuenta por cobrar por ventas que está garantizada o de algún modo respaldada por un documento que yo puedo efectivamente entregar en el banco y el banco está dispuesto a recibírmelo, anticiparme los fondos a un cierto costo. Imaginemos que la situación sea exactamente la misma. En un modelo tradicional, ustedes sepan o saben, supongo que se acuerdan, que nos regimos por los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en función de ellos, lo que hacemos es medir el costo. Y en función de ellos, lo que hacemos es reconocer solo resultados transaccionales. Y en términos de resultados no transaccionales, los únicos que podemos reconocer son los que tienen que ver con desvalorizaciones, ¿sí? O, por ejemplo, riesgos de incobrabilidades, que bueno, sí, por aplicación de lo devengado, debería considerarlas. O lo mismo las devoluciones o bonificaciones sobre ventas, ¿sí? Es decir, operaciones ya perfeccionadas desde el punto de vista comercial en cuanto a que ya se concertó la compraventa, ya se puso a disposición del cliente la mercadería o bien ya se la entregó. En consecuencia, estas contingencias que significarían la necesidad de reconocer una pérdida, estaría en condiciones de contabilizarlas. En este modelo, eso se tratan de, son o ejemplos de resultados no transaccionales susceptibles de registración.
¿Qué otro resultado no transaccional podría reconocer en el marco de un modelo tradicional ajustado? Bueno, el RECPAM es un resultado por tenencia del capital monetario ante un entorno de inestabilidad de la unidad de medida que, por supuesto, en ese modelo de tradicional ajustado estoy habilitado a reconocer. Pero después no hay otros resultados no transaccionales. En consecuencia, aunque yo haya tomado la decisión de descontar el documento, si lo materializo en un momento posterior, yo tengo que, producto de esa nueva transacción, de la que es objeto ese elemento que nos servía como de sustento físico de la cuenta por cobrar y que se convierte per se en un elemento susceptible de generar una operación financiera con una entidad financiera o con un proveedor o con algún tercero que le interese descontar ese documento, bueno, yo tengo que reconocer el impacto, el efecto, el resultado de esa transacción, es decir, el resultado que se genera producto de ese descuento del documento en el ejercicio en el que efectivamente lo vaya a descontar. Bueno, esto es en el modelo tradicional, es decir, que yo en términos de determinación del valor presente de una cuenta por cobrar, que por su naturaleza puedo pensar en cobrarlo anticipadamente, imaginemos que todas las demás condiciones se dan, ¿sí? En cuanto a que o el deudor principal puede pagar antes y está de acuerdo en hacerlo, o que yo por la forma como está sustentada el documento puedo pensar en un descuento y demás, bueno, yo en un modelo tradicional no podría reconocer nada más, ¿de acuerdo? Nada más. Yo no puedo decir que al, al ejercicio, a resultados, digamos, del ejercicio en el que efectué la decisión o tomé la decisión de cobrar anticipadamente esa cuenta, de descontar ese documento y demás, eh, eh, este, pueda imputar el impacto de esto. Yo, en términos de resultados, en un modelo tradicional, eso no podría ser. Ahora, en un modelo de valores corrientes, en donde me rijo por las condiciones del mercado, en donde las cualidades de la información contable, entre las muchas que ustedes pueden ir reconociendo a través de la lectura del RT16 y de la doctrina, ustedes se dan cuenta que en el marco de un modelo de vigencia de los valores corrientes, a mí me importa mucho la realidad económica, ¿sí? La cualidad de esencialidad es central, entonces yo voy a darle un privilegio a la realidad económica por sobre la forma instrumental o jurídica. ¿A qué me lleva esto? A que si la realidad económica de esta cuenta por cobrar me indica que yo he tomado la decisión en el ejercicio 6 de descontarlo en el banco, ese documento que sustenta una determinada cuenta por cobrar por ventas, aunque esa decisión la materialice en el ejercicio siguiente, por aplicación de lo devengado como criterio de acumulación de variaciones patrimoniales, yo voy a reconocer y como imputable al ejercicio 6 el impacto de su descuento en términos o en los términos en que ese descuento lo vaya a efectuar exactamente en el ejercicio 7. Entonces, digamos que en un modelo de valores corrientes se diferencia notoriamente del modelo tradicional por cuanto estoy habilitado a reconocer ese impacto. Ese resultado por variación en la determinación del valor presente lo considero efectivamente imputable a resultados del periodo. Bueno, entonces, lo que vieron con Bruno el jueves pasado, que tenía que ver con los casos 7 y el caso 8. Yo lo que les propongo es que veamos el caso 7. Les propongo que veamos el caso 7. ¿Para qué? Para que
estemos como más seguros de cómo trabajarlo, ¿sí? Yo les voy a mostrar, entonces, voy a compartirles la pantalla y vamos a analizar un poquito qué pasó con el caso 7. Medio segundito nomás que vamos a buscar el material. No sé por qué hoy está muy lenta la conexión. De tener algún inconveniente, les pido por favor que me lo hagan saber, ¿sí? Pero bueno, espero que no de momento y espero que podamos llevar adelante la revisión del caso 8 correctamente, ¿sí? Bueno. Están viendo entonces la pantalla. Genial. Muchas gracias a todos por contestar. Yo les quiero mostrar esta línea de tiempo, que es muy importante. A ver, vamos a analizar conceptualmente lo que estamos por trabajar. Nosotros imaginen que estamos en este punto, ¿sí? Donde aquí con el cursor les estoy marcando, y estamos definiendo una cuenta por cobrar que tiene un cierto valor futuro. Entonces, ustedes pueden decirle a un cliente en cuenta corriente, correcto, lo que usted lleva tiene un valor de 10.000 pesos, pero si usted me paga dentro de 60 días, me tiene que pagar 10.200. Genial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes por los 60 días de financiación le están cobrando 200 pesos. Entonces, pueden hacer dos cosas para saber cuál es su valor de contado. A este momento en que están concertando la operación de venta con financiación, ¿sí? Por eso es que lo van a reconocer inicialmente como un deudor por ventas, pueden decir, a ver, si tengo 10.200 como valor futuro y yo sé cuál es la tasa que estoy aplicándole para poder definir un costo financiero por el término de 60 días, yo puedo actualizar, es decir, traer ese valor futuro al presente y saber cuál es el valor de contado, es decir, el valor neto de componentes financieros. ¿Por qué siempre nos interesa rescatar y digamos, conocer el valor de contado? Nos interesa mucho conocerlo porque todo lo que tiene que ver con la indisponibilidad de fondos para su cancelación de contado o por la decisión de no disponer de fondos de momento y tomar la financiación, tiene que ver con una función que es la función financiera, pero no con la función de compras de la empresa. Entonces, yo no tengo por qué decir que un bien tuvo un costo de 10.200 cuando su valor de contado era de 10.000, si en verdad 200 corresponde a la función de financiación. Bueno, pues en este caso yo estoy financiando una venta. Y genial, yo soy el acreedor. Sí, yo soy el acreedor. A mí me tienen que pagar. Ahora,
Si el mismo día en que toma la financiación nuestro cliente se arrepintiera y dijera, no, 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 yo no, lo pensé bien y no quiero pagarle 200 pesos de costo financiero, cóbreme lo que me hubiera cobrado hoy si hubiera sido de contado. Yo le entrego el dinero hoy y le cancelo todo de contado. Ustedes en realidad le tienen que descontar los 200 pesos que aún no devengaron y cobrarle 10.000. Bueno, eso es algo que a mí me importa porque yo siempre tengo que reconocer el valor inicial de cualquier, o inicialmente a cualquier activo por su valor de contado. Entonces, si voy a reconocer un valor nominal que es futuro, tengo que regularizarlo en función de los conceptos y las cuantías aún no devengadas. Ahora, ¿cómo puedo avanzar del presente hacia el futuro para cargar los costos financieros que estoy o combine con el cliente sumarle? Bueno, o a interés simple o a interés compuesto. Yo en principio les voy a explicar todo lo que tiene que ver con el interés compuesto, que es lo más complicado. Entonces, aquí vamos a partir de un cierto capital, que es el C sub 0, y vamos a avanzar hacia un valor futuro. Entonces, ese valor futuro va a ser el C sub n igual a C sub 0, que es el capital financiado, por 1 más I a la n, en donde I es la tasa de capitalización y n la cantidad de periodos de capitalización. ¿Y por qué se habla de capitalización? Porque uno cuando está sumando el interés devengado al capital con el que arrancó ese periodo de devengamiento de intereses y al que se le aplicó la tasa pactada de interés, nosotros lo que hacemos es aplicarle la tasa al capital con el que arrancamos ese periodo, determinar el interés que se devenga en ese periodo y sumarlo al capital, es decir, capitalizarlo. ¿Para qué? Para que a ese monto de capital más intereses devengados le vuelva a aplicar por el próximo periodo la tasa pactada, que entonces a partir del primer mes de financiación va a empezar a devengar un plus. Ese plus se debe a aplicar la tasa a un importe que cada vez va siendo mayor, porque comprende el capital inicial más los intereses que se fueron devengando a partir o a través del transcurso del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa actualización? Bueno, la actualización es cuando yo estoy trayendo del futuro al presente un valor y tengo que en consecuencia a ese valor futuro descontarle el componente financiero no devengado. ¿Y cómo lo descuento? Bueno, reemplazo en realidad en la fórmula. Fíjense que el C sub n ya no sería mi incógnita, porque yo ya sé cuál es el valor nominal futuro. Ahora mi incógnita pasaría a ser el C sub 0, porque sería el capital al momento mismo de la medición. Entonces, lo que hago es un pasaje de términos y lo que hago es a este 1 más I a la n, dividirlo a ese valor nominal futuro. En donde la I, cuando se lo divide, ¿sí? Cuando se convierte en divisor en esta cuenta, va a representar una tasa, la tasa que utilizo para el descuento. En tanto n representa la cantidad de periodos de descuento. Entonces, si a mí me falta un periodo de capitalización, la tasa que voy a usar para el descuento va a ser, digamos, va a ser la que anoto o la sumo a 1 en términos de tanto por uno, es decir, si yo lo tengo expresada la tasa en 10% mensual, lo que hago es 10% dividirlo por 100 para que me quede expresado en 0,10. A ese 0,10 le sumo la unidad
y lo elevo a la cantidad de periodos que descuento o que debo descontar de ese valor futuro. Y siempre la I y la N, tanto cuando capitalizo como cuando actualizo, tengo que fijarme que sean sincrónicos. ¿En qué sentido? En que si la tasa está expresada en meses, la cantidad de periodos de capitalización o de actualización también debería estar expresada en meses, ¿sí? Y eso es digamos, es un control que yo necesariamente tengo que hacer. Entonces, les quiero mostrar digamos, el trabajo práctico 8 en función del material que el otro día subimos a la página y es el que ustedes trabajaron con Bruno. Recuerden que el 1 de septiembre, si tienen alguna duda, lo vuelcan al chat o activan el micrófono y me dicen, ¿sí? Pero recuerden que hoy es la clase final de cuentas por cobrar para solucionar dudas, y yo un poco sabiendo que esto puede ser un origen de un montón de dudas, que voy a aplicar unos cuantos minutos a esto, pero cualquier cosa chatean y me dicen, ¿sí? Si quieren ver otra cosa. El 1 de septiembre se otorgó un crédito con las siguientes características. Importe del crédito 15.000, tasa pactada 0,8% mensual acumulativa. Nosotros vamos a tener diferentes formas de decirles que es interés compuesto. Les podemos decir que la tasa es a interés compuesto, le podemos decir que la tasa es acumulativa, les podemos decir que la tasa no es directa, como una forma, digamos, solapada de decir que es interés compuesto, pero siempre estén muy atentos a esto, porque son las pequeñas palabritas mágicas que pueden cambiar todo, ¿de acuerdo? El plazo del crédito es 60 días, vence el 30 de octubre. Fíjense que estamos al 1 de septiembre, y dice que el 30 de septiembre, que es la fecha de cierre de ejercicio, la tasa de interés vigente para operaciones similares a la descripta es del 1,2%. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, cuando ustedes están, y en este caso el propósito era descontar el valor futuro a una tasa distinta de la pactada, pero fuera de esto, que es un objetivo explícito, ¿sí? Porque estamos como estudiando con este trabajo práctico el tema, fíjense que cuando se dice que existe la intención de cobrarlo anticipadamente, nosotros tenemos varias alternativas para elegir la tasa a utilizar para el descuento. Por un lado nos pueden decir, bueno, la tasa a la que se descuentan los documentos en el banco con el que normalmente opera es tal. O también nos pueden decir la tasa aplicada para el descuento del documento en función del hecho posterior al cierre ocurrido tal día, que es el que debió haber ocurrido entre la fecha de cierre de ejercicio y la emisión de los estados contables, ha sido tanto. Bueno, ese es un dato concretísimo, ¿sí? Pero también les podemos decir que la tasa vigente para operaciones similares a la que tenemos que trabajar en términos de medición es una determinada a la fecha de cierre. Y esa es una pauta, en función de lo que ustedes vean, que son los elementos que les damos, y a veces por ahí podemos aportarle un par de alternativas para que ustedes elijan la que realmente deben aplicar. Entonces, imaginen que yo en un momento en el parcial les dijera, bueno, las tasas de interés vigentes para operaciones similares a la descripta es tal. Y después les dijera no sé, 20 días después del inicio del nuevo ejercicio, del inmediato siguiente, descuenta el documento en el banco tal a tal tasa. Ustedes, ¿para qué les sirve saber la tasa de interés vigente para operaciones similares? ¿Lo van a usar para medir para medir la cuenta por cobrar? No,
porque tienen un hecho fáctico, que es un hecho posterior al cierre, que les sirve perfectamente para el objeto para el cual se toma un hecho posterior al cierre, que es mejorar las estimaciones al cierre de ejercicio. Y ahí tienen un dato concreto. Lo que hicieron con esa cuenta por cobrar es eso, que hicieron 20 días después del inicio, ¿sí? Del nuevo ejercicio. Entonces, aunque yo les aportase el dato de la tasa de interés vigente para operaciones similares, bueno, es un dato, no va a reducir mi incertidumbre acerca de cuál es la tasa que debo utilizar para el descuento, puesto que hay un dato más concreto que es el que, con el que debo medir la cuenta por cobrar y que es el hecho posterior al cierre. Aquí en el chat me preguntan algo que dice, hay una fórmula financiera que se puede hacer CF por 1 menos D elevado a la N. Uno menos el descuento. No, a ver si podemos aclarar un poquito esto. No. Nosotros las fórmulas ya se las hemos hecho llegar, ¿sí? De hecho, también la tienen en la guía, pero no, esa no sería. A ver si aclaramos un poquito la lección. En todo caso, tasa de descuento, sí, pero esa tasa de descuento, D es la tasa de descuento. A ver si activamos el micrófono y lo decimos, por favor. Hola. Tengo conexión inestable. Bueno, no importa. Vamos a intentarlo. Así hablan ustedes también. La forma de calcular es la que ya les expliqué, ¿sí? Esa fórmula que dice mi compañero se usa en matemática financiera. Acá no, capaz que por eso se confundió. Bueno, correcto. Bueno, ojo también con algunas cosas que en matemática financiera se ven con precisión. Y nosotros muchas veces estamos tomando algunos conocimientos que, por supuesto, a esta altura, en función digamos, del plan de avance en la carrera, en función del plan de estudios, ustedes no han tenido aún, ¿sí? Entonces, alguno puede estar, sí, por supuesto, ya pudo haber cursado matemática financiera y entonces se da cuenta que no podemos, por ejemplo, una tasa anual dividida por 12 y esa es la tasa mensual. Pero no importa, son, digamos, simplificaciones que nosotros nos permitimos tomar porque simplemente lo que queremos es que sepan el tratamiento contable, no exactamente hacer el cálculo preciso. Entonces, para mejorar digamos, los cálculos y hacerlos correctamente, van a tener todo lo que van a aprender en matemática financiera, pero en estos casos nosotros nos permitimos ciertas simplificaciones que son nada más que a los efectos didácticos de poder hacer los cálculos básicos para poner el foco en la registración, ¿sí? Y más que nada en la medida del activo en cuestión. Entonces, si nos dicen que la tasa no es directa, hace referencia a interés compuesto. Y sí, si no es tasa directa, es que es interés compuesto. Y si yo le dijera, bueno, no fue a interés compuesto, es a interés simple. Y si yo le dijera, tal tasa mensual directa, eso es interés simple. Tal tasa mensual acumulativa, eso es interés compuesto. Tal tasa de interés compuesto es interés compuesto, ¿sí? Entonces, hay como diferentes maneras de llamarlo, pero estén atentos, tampoco es que hay 50 maneras de llamarlo, ¿sí?
pero a lo que voy es que tal vez no lo dice tan explícitamente, ¿sí? Bueno, de cualquier modo, nuestro interés no es confundirlos, nuestro interés es darles las herramientas como para que ustedes apliquen conceptos contables, ¿sí? Y desde el punto de vista de la aplicación digamos, del procedimiento matemático, muchas veces estamos dispuestos a admitir simplificaciones, ¿sí? Bueno, entonces la tasa de interés vigente solo nos sirve para medir el resultado por tenencia. Bueno, sí, Julia, en realidad ahora ya vamos hacia eso, ¿sí? Medio segundito y ya llegamos, ¿sí? Entonces, al 30 del 9 tenemos que la tasa para operaciones similares es 1.2% mensual. También acumulativa. Aunque no lo dijera, ustedes deberían entenderlo de esa manera. Medir el crédito al 30 del 9 según el modelo de valores corrientes, efectuar la exposición del crédito y calcular el resultado financiero devengado. Genial. Entonces, ustedes tienen acá la línea de tiempo. Entonces, en esta línea de tiempo, ustedes tienen que el capital al momento cero era 15.000, que el valor futuro era 15.240,96, que resultaba de hacer 15.000 por 1 más la tasa en tanto por 1, 0,08, es decir, el 0,8% mensual, elevado a la 2, porque eran 60 la cantidad de días de capitalización que expresado en meses, como la tasa está expresada en un tanto mensual, tanto por 1 mensual, bueno, la cantidad de periodos de capitalización también debería ser expresada en meses, 2. Y eso da 15.240,96. Entonces tenemos que actualizar. Tenemos que traer este valor nominal futuro al valor presente, que es el del momento 1. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿y cuánto es el total del resultado financiero que voy a obtener una vez que transcurran los dos periodos? 240,96. Perfecto, ese es el interés. Entonces nosotros tenemos que hacer una registración de la situación. Y esto ya lo hizo la entidad. Fíjense que ustedes en el enunciado dicen que tienen el crédito, tienen la tasa, tienen el plazo y tienen algún dato sobre la medición. Pero acá lo que les pide es medir el crédito, no les dice registre desde el inicio la operación crediticia. Entonces, bueno, el 1 de septiembre se supone que ya se registró préstamos otorgados a cobrar, o préstamos otorgados, o préstamos a cobrar, o como ustedes lo quieran llamar, 15.240,96, caja 15.000 porque era un préstamo que entregaron, no es una venta financiada, y tienen 240,96 de intereses positivos a devengar. Entonces ustedes dicen, fantástico, llegamos a la fecha de cierre y yo quiero ver qué pasó. Justo, la fecha de cierre es la de 30 días, es justo en el medio del periodo de financiación. Bien, entonces, podemos hacerlo de distintas maneras. Y yo les recomiendo que sigan los pasos para que no se confundan ni se olviden cosas muy importantes, no se olviden de hacer cosas que son muy importantes. Primero que nada, ustedes nunca pierdan de vista que hay una operación concertada que les da todos los datos necesarios como para registrar lo que se acordó. Entonces, en principio tienen que registrar lo que se acordó. ¿Y qué se acordó? Se acordó que va a haber, el deudor va a tener 2 periodos mensuales para pagar la deuda, digamos, para cancelar, que tiene que pagar después de 60 días 15.240,96, que se va a llegar a ese valor nominal futuro avanzando un 0,8% mensual acumulativo. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, y entonces al cabo del primer mes, ¿cuál es el monto devengado de intereses? Genial. ¿Cuál es el monto devengado de intereses? Ustedes tienen como dos maneras diferentes. Arrancar desde el principio
y capitalizar, digamos, o calcular el interés capitalizable hasta un mes, o partir del valor futuro y actualizarlo al presente. Si hicieran el primer método que les dije, que es partir del capital financiado y sumarle el interés capitalizable a razón del 0,8% mensual al cabo de un mes, ustedes van a hacer 15.000 por 1.08, ¿sí? 1.008 en realidad elevado a la 1. Y eso les va a dar 15.120. Pero también pueden partir del valor nominal futuro y traerlo al presente. Eso significa hacer 15.240,96, como está acá, y dividirlo por 1.008 elevado a la 1 y les da 15.120. Entonces, o parten del inicio y capitalizan por un mes, o parten del valor nominal futuro y actualizan por un mes. Justo esto es porque es de 60 días, es decir, 2 periodos mensuales, y ustedes justo están cerrando ejercicio al medio de la financiación. Esto, por supuesto, tiene que ver con fines didácticos y porque queremos que ustedes analicen los distintos caminos. Sepan que interés compuesto e interés simple al cabo del primer periodo de devengamiento de interés, el monto que va a devengar a interés simple e interés compuesto es idéntico. Prueben, si quieren, hacer el cálculo de cuánto daría el valor al cabo del primer mes avanzando como si la tasa del 0,8% mensual fuera a interés directo, a interés simple. Van a ver que les va a dar lo mismo, les va a dar este monto, ¿sí? Bien, ahora, si quisieran partir del valor nominal futuro y actualizarlo al presente, van a tener que dividir al valor nominal futuro por 1 más la tasa que usan para el descuento elevado a la 1. Si utilizara la tasa pactada, el valor presente sería 15.120. Y si utilizara la tasa que se utiliza al fin del ejercicio para operaciones similares como pauta para generar el valor presente y como una tasa que pueda ser calificada de tasa relevante para determinar el valor presente, que sea el 1,2% mensual, bueno, entonces yo tendría que el valor nominal futuro dividirlo por 1.012 elevado a la 1. Y allí me da que el valor presente es 15.060,24, un valor sensiblemente inferior al que nos da con tasa pactada. Y fíjense que es razonable, porque si yo estoy avanzando al 0,8 y estoy descontando al 1.2, claramente el descuento va a ser mayor en función de la tasa relevante al cierre en relación a la tasa pactada. Y de allí es que puedo inferir que mi resultado de pertenencia va a ser negativo, claramente, ¿sí? Eso es como indefectible. Entonces, ¿qué hago? Calculo el valor actual según la tasa pactada, porque siempre tengo que calcularlo. ¿Para qué? Para hacer o cumplir con el primer paso. El primer paso es devengar los intereses en función de la tasa pactada. Ese es el primer resultado financiero que debo reconocer, independientemente de lo que haga a la hora de la medición. Si ustedes quieren, dividan todo en 2 asientos. En un asiento hacen el reconocimiento del interés devengado en función de la tasa pactada y en otro asiento registran el resultado por tenencia que surja de comparar el valor actual según tasa relevante con el valor actual según tasa pactada. Entonces, ¿por qué tienen que hacer esto? Y porque ustedes están tomando una decisión y digamos, el impacto que esa decisión genere
en el patrimonio y en los resultados de la entidad, es imputable al periodo en el que tomé la decisión, no al periodo en el que ejecuté la decisión. Entonces, yo ahora ya estoy habilitado a reconocer como imputable al resultado del periodo que estoy cerrando el 30 del 9, que mi decisión de descontar esta cuenta por cobrar en las condiciones en que los voy a hacer, que es 1,2 de tasa a utilizar para el descuento, va a ser desventajosa y me va a generar un impacto negativo de 59,76, que es la diferencia entre el valor presente en función de la tasa pactada y el valor presente en función de la tasa relevante. Ojo, cuando hablo de tasa relevante, no es que estoy emperrado en que la tasa tiene que ser distinta a la pactada. Muchas veces yo no quiero que otro me lo anticipe a una tasa distinta de la que usaba para capitalizar. Y yo puedo admitir el cobro anticipado, sí, solo sí, voy a descontar en función de la misma tasa que usaba para capitalizar, ya sea con el deudor principal o con cualquier tercero. Supónganse que yo aún, en el caso de pensar en un cobro anticipado, diga que la tasa relevante es igual a la pactada. Bueno, si estas son las condiciones y yo soy el que tengo la posición en la negociación más firme, porque yo soy el que estoy decidiendo cobrar anticipadamente, porque si yo admitiera esperar al vencimiento, ya sé cuánto voy a cobrar y me puede resultar satisfactorio, pero tal vez estoy analizando la posibilidad de cobrarlo antes, tal vez hasta a solicitud del acreedor, y yo en realidad simplemente le digo, bueno, uso como tasa para el descuento la tasa pactada, ni un poquito más ni un poquito menos. Si utilizar un poquito menos voy a ganar, si utilizar una tasa un poco más alta voy a perder. Y tal vez yo analice mi costo de oportunidad, qué hacer con el dinero 30 días antes del vencimiento, y yo no tengo tal vez una alternativa de aplicación de esos fondos que me resulte más interesante. Entonces, bueno, tal vez estoy dispuesto a cobrar antes, pero en función de las condiciones pactadas. Entonces, hablar de tasa relevante es hablar de qué tasa debo elegir para el descuento en función de la realidad económica de la entidad que posee esta partida. Y esta puede ser la pactada o una tasa distinta de la pactada. Entonces, nunca que se les diga cuál es la tasa relevante, piensen que entonces tienen que buscar una tasa distinta de la pactada y que el resultado o la respuesta siempre va a ir por ahí, en buscar a ver entonces qué otra tasa distinta de la pactada. Muchas veces la tasa que se aplica es la pactada. Bueno, obviamente, aquí lo que estamos haciendo es registrando el resultado por tenencia que es negativo, registrando el resultado que corresponde a el interés positivo de vengado, 120, y esto que estoy haciendo acá de 60,24 es porque si yo quisiera registrar todo en un solo asiento, mi contrapartida siempre va a ser la cuenta regularizadora de la patrimonial del activo que estoy midiendo. ¿Para qué? Para que el valor nominal de la cuenta patrimonial del activo y su cuenta regularizadora arroje el valor actual según tasa relevante. Siempre me tengo que preocupar por lograr que el valor de la cuenta principal menos su regularizadora me dé lo que sería el valor actual según tasa relevante. Fíjense que el valor actual según tasa relevante es 15.060,24. Bueno, eso es lo que me tengo que preocupar por lograr que ocurra. ¿Y qué pasa si yo esto que registré aquí en un solo asiento lo dividiera en dos? Bueno, ¿cuál sería el primer asiento? El del reconocimiento de los intereses devengados en función de la tasa pactada. ¿Qué haría ahí?
intereses positivos a devengar por 120 a intereses positivos por 120. Luego, ¿qué hago? Calculo la diferencia entre el valor actual según tasa relevante y el valor actual según tasa pactada y reconozco el resultado por tenencia, que como aquí es negativo, yo voy a tener que debitar resultado por tenencia por diferencia de tasas de interés. ¿Y cuál es la contrapartida? Siempre la contrapartida es la cuenta regularizadora de la patrimonial del activo. Entonces yo en ese caso debitaría resultado por tenencia por diferencia de tasas de interés, 59,76, y acreditaría intereses positivos a devengar. Entonces, cuando mayoricemos intereses positivos a devengar, nos va a dar un monto tal que, restado al valor nominal del préstamo, obtenga y muestre como valor neto del activo en cuestión el valor actual según tasa relevante. Entonces, siempre me tengo que preocupar por eso, ¿sí? Y siempre debería lograr mostrar esto. A ver, Yamila pregunta, ¿siempre se utiliza el valor futuro para medir las dos tasas? A ver, lo usual es que yo parta del valor futuro y lo traiga al presente, lo actualice, ¿sí? Lo exprese en términos del valor presente. Para eso, yo voy a tener que valerme de una tasa que voy a utilizar para el descuento. Yo simplemente lo que tengo es un valor futuro del que tengo que descontar un cierto componente financiero. La magnitud del componente financiero que voy a descontar va a tener todo que ver con la tasa y, por supuesto, la cantidad de periodos y el régimen elegido, si es el de interés directo o el de capitalización. Ahora, yo lo que voy a hacer para reconocer el resultado por tenencia, que es lo que infiero, Yamila está preguntando, siempre es comparar el valor actual según tasa pactada con el valor actual según tasa relevante. Cuando la tasa relevante es igual a la pactada, obvio que no me va a dar diferencia, entonces yo no voy a tener un resultado por tenencia. Simplemente lo que voy a tener es un resultado financiero por el mero transcurso del tiempo y en orden a las condiciones originales pactadas, ¿sí? Entonces, cuando en este ejercicio me piden que determine el resultado financiero devengado por la operación, yo tengo que decir que en realidad es 60,24 sobre 15.000. ¿Por qué? Porque yo tengo 120 pesos de intereses positivos devengados, pero 59,76 de pérdida. De pérdida. Entonces, ¿cuál es el resultado financiero total de la operación? 120 menos 59,76, 60,24. Entonces, ¿cuánto significa 60,24 respecto de los 15.000 que presté? Bueno, el 0,4016%, ¿sí? A ver, Yamila, estoy respondiendo a la consulta, por favor. Bueno, muy bien, de nada, me alegro mucho. En realidad, yo lo que los convoco es a que, como en todas las cosas, no analicen las situaciones suponiendo lo que nosotros queremos que ustedes hagan, sino haciendo lo que efectivamente deben hacer en orden al planteo que se les está presentando. Entonces, ¿cómo elegir la tasa para el descuento? Bueno, me pueden dar distintas alternativas, pero seguramente va a haber alguna pista para poder elegir, sin ninguna duda, una de las dos o tres que me ofrecieron. ¿Es interés simple o es interés compuesto? Bueno, esto es muy relevante. Si me dieron valores que surgen, digamos, saldos de cuentas, que por supuesto surgen de haber registrado operaciones,
y yo advierto que la forma como registraron el valor de la operación fue a interés simple y debió haber sido a interés compuesto, o al revés, bueno, yo tengo que ajustar, pero tengo que tener las herramientas como para armar un papel de trabajo del cual surja la necesidad del ajuste, ¿de acuerdo? Nosotros partan siempre de la premisa de que no queremos, digamos, plantearles situaciones tramposas. Nunca van a tener que leer entre líneas nuestros enunciados, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos que hagan es franco, siempre va a ser franco, y lo que en verdad ustedes deberían siempre preocuparse por lograr es tomar en base a esta condición de partida, que es la franqueza con la que se plantean las situaciones, tomar lo que deben aplicar en orden a las premisas insertadas en el CEPIDE. ¿Cuál es el modelo contable en el que van a trabajar? ¿Qué tipo de régimen para determinar los componentes financieros habrán elegido, interés simple o interés compuesto? ¿Cuál ha sido la intención de la entidad y las posibilidades ciertas en orden al tipo de cuentas por cobrar que tienen que medir y demás? Aquí Juan Manuel me pregunta, si los intereses una vez divididos por la cantidad de periodos da un número raro, es compuesto. Y bueno, no sé. No sé, capaz que da un número raro. Número raro supongo que debe ser un número entero y algunos decimales. También puede ocurrir que no sean 30 días matemáticos y que sea el 1% cada 30 días. Puede haber una tasa de interés simple aplicada sobre un capital redondo, por decirlo de algún modo, pero una cantidad de periodos no tan redonda, ¿sí? Qué sé yo, 17 días de financiación. Y bueno, no sé a qué llamamos número raro, pero en fin. ¿eh? Está bien el emoji porque no sé no sé si estoy respondiendo, Juan Manuel. Bien, bueno. Em, del mismo modo, cuando ustedes tienen contingencias que analizar, nunca supongan cosas así medio como tirada de los pelos. Entonces, ustedes dicen, a ver, vieron como teníamos en el caso integral que los abogados decían que había un 60% de probabilidades de cobrar. Ustedes dicen, la contraposición al 60% es 40. ¿Y qué es? ¿40 de qué? 40% de posibilidad de no cobrar. ¿Y eso es una probabilidad alta? No, entonces no hago nada. Excepto que el 40% de un monto muy significativo resulte aún significativo, bueno, pueden volcar una nota a los estados contables y contarle al usuario tipo que está ocurriendo lo que le quieren advertir a través de la nota, ¿de acuerdo? Entonces, eso es relevante para el usuario. Si bien no lo convierte en una registración contable porque no se cumple con las condiciones que concomitantemente se debe cumplir, que es que el hecho generador sea anterior o concomitante con la fecha de cierre, es decir, por ejemplo, la venta a crédito, que, que la probabilidad de ocurrencia del hecho contingente, que es no cobrar, sea alta, es decir, que sea más probable que ocurra la incobrabilidad que no ocurra, y que el impacto de ese hecho contingente sea cuantificable, es decir, que lo pueda mensurar en términos de unidades monetarias, me convertiría a esa contingencia en, por supuesto, un hecho susceptible de registración. Pero supónganse que yo les aportase la probabilidad de ocurrencia de cobrar. Ustedes no se nublen con que ven 60% y dicen, acá tengo que calcular la previsión.
sigan leyendo e interpreten el enunciado. Dice, ojo, los abogados nos dijeron que tienen un grado de probabilidad de ocurrencia del 60% de cobrar el saldo de la cuenta. Entonces, esto no es que yo les esté aportando una trampa. En verdad lo que les estamos aportando es una forma de relatar la realidad que ustedes tienen que saber interpretar. De hecho, en la práctica, nosotros no nos encontramos con enunciados de la situación, nos encontramos con comprobantes, con contratos, con algún papel de trabajo y con, en todo caso, alguna reseña que el cliente nos pueda aportar. Pero no nos encontramos con un enunciado del cual surjan todos los datos necesarios para aportar una solución contable. Y bueno, entonces nos tenemos que acostumbrar a que hay que bucear un poquito en esto que está, por supuesto, simplificado, y encontrar los datos relevantes para darle un tratamiento contable acorde al modelo que estamos planteando o al entorno normativo que le estemos planteando. ¿Sí? Por ejemplo, le decimos, resuelvo en función del modelo contable planteado por la RT 17. Bueno, es un modelo determinado. Moneda homogénea, ¿sí? Bueno, hay determinadas partidas que van a medir a valores, preferentemente a valores corrientes, otras preferentemente a valores históricos, y en fin, van a tener un mix, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que veamos algún otro tema? Esta es una clase básicamente de revisión. Yo les quiero preguntar a ver si quieren ver algo. A ver, Guada. Puede ser activando el micrófono, no se queden callados. Estaría bueno que hablen un poquito, por favor. Profe, una pregunta. Sí. En el parcial, usted dijo que lo íbamos a hacer en Excel, ¿no? Claro. Y los cálculos nosotros los podríamos hacer en la calculadora porque yo en particular como que me cuesta mucho usar el Excel, soy muy lenta y creo que me toma más tiempo realizar los cálculos ahí. Bueno, en realidad eso nosotros lo charlamos. Saben que nosotros hicimos una reunión de cátedra ayer por Zoom también. Y charlábamos esto. Lo que vamos a ofrecerles a ustedes son unas cuantas cosas. En principio, un entrenamiento como para trabajar las soluciones en Excel. ¿Por qué? Porque si ustedes, en lugar de usar la calculadora o usar lápiz y papel y después pasar al Excel, digamos, entrenaran como para resolverlo directamente usando la planilla de cálculo, ganarían un montón de tiempo. ¿Para qué? Fundamentalmente para revisar lo que hicieron. Entonces, entendemos que por ahí la presencialidad los ha llevado a que ustedes no utilicen demasiado ni el Word, ni las planillas de cálculo y demás. Pero ahora que estamos en un entorno virtual, la verdad que está bueno porque además ese es un papel de trabajo que así lo van a armar en la práctica profesional realmente. Entonces, falta un mes para el parcial. En este mes traten de imaginarse que cada vez que van a resolver un práctico lo tienen que hacer en Excel. Y entonces van a empezar a
volcar los cálculos en las distintas celdas, vincularlas a través de fórmulas simples, porque no tenemos que hacer cálculos muy terribles, ¿sí? Lo más difícil por ahí es cómo exponer, por ejemplo, calcular 1 más i a la n. Bueno, hay, digamos, fórmulas financieras muy sencillitas que después les vamos a aportar como un tutorial para eso, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Sí, vamos a rendir en Excel. Sí, Andrea. Em, muero. No, no, no hay que morir. Hay que ponerle ganas y vamos a poder hacerlo. Bueno, obviamente ustedes no van a poder resolver el parcial en una hoja y sacar una foto y subirla. Nosotros vamos a usar tanto para entregarles el parcial como para que ustedes lo suban el aula virtual. Entonces, bueno, lo van a tener que para ese día, y tienen un mes para buscarlo, les vamos a pedir que puedan hacer todo lo necesario como para que ese rato del parcial, que va a ser más o menos de 2 horas, puedan tener acceso a un lugar con un internet estable, y con los elementos, una computadora y demás bueno, les permita resolver el parcial tranquilos, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la pregunta de Wada, el asunto fundamental es que, ahí voy, Axel, ¿sí? Digamos, lo que les decía es que sería muy importante que en lugar de hacer todos los cálculos en una calculadora, digamos, de mano, o no sé, la calculadora del celular, o la propia calculadora de la computadora, ustedes utilicen el Excel para hacer los cálculos, ¿sí? En cuanto a bueno, todo esto que les estoy diciendo es lo que nosotros proyectamos. Ojo que tal vez la facultad nos termine definiendo otra modalidad, ¿sí? Nosotros, porque ya hace mucho tiempo, así como hemos concebido nuestra la forma de convertir en virtual un curso 100% presencial, que era lo que estaba concebido en términos de planificación, y lo hemos hecho rápido y no hemos perdido ni medio minuto en eso, también pensamos la instancia de evaluación desde hace bastante tiempo. La venimos como afinando a partir del aporte de cada integrante de la cátedra, pero por supuesto tenemos que esperar a que tal vez la facultad defina una modalidad distinta, ¿sí? Nosotros de cualquier manera vamos a elevar a la Secretaría Académica una propuesta que es cómo nosotros pensamos evaluar, y la Secretaría Académica nos dirá si está o no de acuerdo y nosotros avalados o no en cuanto a esa forma de encararlo. Ahora, ¿cuánto va a durar? Estimamos 2 horas, probablemente sea un poquitito menos. En realidad lo que nosotros queremos, como les dije el otro día, es plantearles un caso, que ya lo tenemos armado, de tal modo que deban seguir hasta el final el hilo al caso, porque aún el dato que vuelcan al principio y los datos que vuelcan al final, todos van a servir para resolver alguna cosa. Entonces, en el medio no pueden distraerse pasándole algo al compañero o dividirse las tareas, porque no van a tener casos iguales, porque no van a tener el tiempo suficiente para cortar y pegar o para compartir, y en definitiva lo único que les va a pasar es que algo, viéndolo a las apuradas, tal vez lo vean igual, y si, digamos, pretendieran engañarse y engañarnos, lo llevaría a un puerto equivocado, porque tal vez haya versiones con muy sutiles diferencias que pueden cambiar sustancialmente los resultados. Entonces, sería nada más que para equivocarse, ¿sí?
decía Alexander, estaba viendo que si están cargados los datos en el Excel no se hace tan difícil. Claro, nosotros les vamos a ofrecer un Word con el modo tradicional de planteo y les vamos a aportar un Excel en donde en las distintas hojas tengan todo lo necesario para trabajar. Una hoja sea el libro diario, otra hoja sea el mayor de todas las cuentas, que inclusive van a tener el formato, cosa que inclusive hasta los que sepan usar eso lo pueden vincular, o si no, al menos tipear, pero digamos, usar la planilla de cálculo. No saben lo importante que es saber usar el Excel, ¿sí? Para la vida profesional y para la vida misma, ¿sí? Aún no profesional. Y es cierto lo que dice Alexander, si están los datos cargados no es tan difícil. A ver, Patricia, para los que siguen las clases virtuales con celular y no cuentan con una compu, ¿cómo podrían realizarlo? Bueno, yo les estoy avisando con un mes de anticipación que van a necesitar contar con una PC para ese día y con una conexión estable. Por supuesto, yo sé que no es sencillo lograr estas condiciones, pero bueno, es su carrera profesional, es su entrenamiento profesional, y creo que todos tenemos la posibilidad de acceder a esos medios, al menos por un rato, ¿sí? De un día, por un par de horas de un día. Entonces, a través de sus propios trabajos, a través de sus propias familias, en fin, o de sus amigos, seguramente habrán de poder conseguir una compu, una conexión estable y condiciones de trabajo adecuadas. Y también recuerden que nosotros vamos a generar una reunión por Zoom para poder verlos, ¿sí? Verlos resolviendo el parcial, en situación de parcial, de tal modo que nosotros tengamos acceso a ustedes y viéndolos trabajar en sus respectivas computadoras. Ahora dice, en teoría, dice Emiliano, tiene que salir un instrumento legal para realizar el parcial bajo esa modalidad, ¿no? Desde luego que sí. Nosotros tenemos que elevar a la Secretaría Académica cómo habremos de tomarlo y la Secretaría Académica aceptarlo. Solo así, ¿sí? Solo así, mediar a esa aceptación, nuestro examen sería legal y los resultados se pueden tomar. ¿Y cómo van a entregar, cómo van a hacerse el parcial? Accediendo al aula virtual. ¿Y cómo van a entregar el parcial? Accediendo al aula virtual y colgándolo allí. Por supuesto, les vamos a dar unos minutos para que ustedes revisen si el archivo que subieron, que en realidad van a ser dos, uno en Word y otro en Excel, o tal vez lo simplifiquemos y todo sea en Excel, pero digamos que el archivo que suban, que va a ser el que ustedes van a descargar al iniciar el parcial, lo van a poder chequear a ver si no eligieron una cosa que nada que ver y terminaron subiendo algo que nada que ver, ¿sí? Pero una vez que ya transcurra ese plazo, ese es un documento que se va a mantener inalterable. Y nosotros cuando accedamos a él, obviamente no vamos a poder modificar nada porque ya en el sistema, en el aula virtual quedó específicamente grabado cuál es el parcial que ustedes subieron. Y cuando nosotros dentro de ese archivo lo intervengamos y lo incorporemos la puntuación, vamos a generar un PDF y lo vamos a subir, de manera tal que también nuestra intervención respecto del parcial sea imposible de alterar. Esto tiene que ver con algunas cuestiones mínimas, medidas mínimas de seguridad que son importantes de tener en cuenta para que todo sea sano para todas las partes, ¿sí? Se puede descargar Excel al celu, dice Milka.
Y Axel dice a descargar Excel. Sí, a practicar el uso de en Excel, más que nada. No es nada del otro mundo, fíjense. Y la verdad es que está bien, las planillas de cálculo les van a servir mucho para armar sus papeles de trabajo el día de mañana. Así que tómenlo como una oportunidad, no se pongan nerviosos por eso, no crean que eh, esto les va a agregar una complejidad a la resolución del parcial. En términos generales, su práctica profesional, para ella van a basarse en el uso de una PC, y no solamente para trabajar en los aplicativos de AFIP, porque alguno puede no hacer nada de impuestos y sin embargo trabajar en un acceso a un expediente en la justicia porque van a actuar como auxiliares de justicia o a distintos archivos en Word o en PDF y demás, porque van a asesorar en términos de sociedades o van a trabajar muchas hojas de cálculo que van a trabajar en concursos y quiebras, en fin, hay una gama tan amplia de especialidades dentro de lo que es la contabilidad o la carrera de contador o aún siendo licenciado en administración o en economía, digamos que estos Excel, Word, son programas que los van a usar a diario, ¿sí? Se van a tener que ir familiarizando claramente con ellos, ¿sí? Hay que buscar los apuntes de procesamiento de datos. Bien, Camila, sí. Sí, en procesamiento de datos les enseñaron a manejar estas herramientas, bueno, sí, recurran a los apuntes, les va a hacer bien, ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien que hable? ¿Alguien que pregunte? ¿Alguien que quiera que aprovechemos mucho esta clase? Ya mañana vamos a arrancar con bienes de cambio, ¿sí? Mañana van a trabajar con un abordaje conceptual de bienes de cambio y con el caso, el trabajo práctico 2 y el jueves con los trabajos prácticos 3 y 4. A ver, Emiliano, Caja y Banco Centra, sí, claro, en realidad es una cuestión elemental, esto tiene mucho que ver con contabilidad 1. En principio, en este primer parcial, lo que van a tener que trabajar respecto de caja y bancos es, bueno, mayorizar caja y mayorizar bancos y ver cómo queda y cómo hay que trabajarlo, ¿sí? Y por eso les decía, van a tener que seguir el hilo del parcial desde el principio hasta el final porque justamente caja y bancos van a sufrir modificaciones y así también el capital monetario y si tuvieron que eh, comprobar en forma directa al RECPAM, van a tener que recurrir a ese mayor para identificar todos los movimientos de los activos monetarios, en fin, y de los pasivos monetarios, y bueno, hay unas cuantas cosas que van a surgir de ahí. Ahora, si les vamos a tomar consideración bancaria, no era la idea en este primer parcial al menos, ni tampoco un arqueo de fondos, pero no lo descarto, por supuesto, para las instancias recuperatorias, ¿sí? De nada, Emiliano. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Profe, me escucha? Sí, claro, Nicolás. Yo quería hacer una consulta sobre el 14, el número 14, que evaluamos los riesgos de incobrabilidad. Sí, señor. Era que en un principio, bueno, teníamos dos deudores, por un lado Maxi López y por el otro lado Javier Saviola, que se encarga la gestión a un Y estudio jurídico. seguro, perdón, seguro dejaron de pagar porque son de River. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Sí, Eso no paga adelante. nada.
Bueno, encarga el cobro a un estudio jurídico, entonces el asiento que habíamos hecho era deudores en gestión extrajudicial, deudores morosos. Ahí Sebastián nos explicó que la diferencia entre los deudores en gestión judicial y los de extrajudicial. Eso lo entendí perfecto, digamos. Después, en el segundo asiento dice que al cierre de los estados contables, dice que las dos cuentas mencionadas ofrecen pocas posibilidades de cobro, por lo que se considera crear una previsión. Y para eso no me queda bien en claro por qué hicimos el asiento de deudores de dudoso cobro a previsión para deudores de dudoso cobro, si antes ya habíamos pasado a estos deudores de deudores morosos a deudores en gestión extrajudicial. Genial, Nicolás. Es muy buena la pregunta. ¿Qué pasó en el primer asiento y qué pasó al final del ejercicio? En el primer asiento lo que hacemos es reclasificar el deudor. Y fíjense que este deudor, que pasó de deudores morosos a deudores en gestión judicial, ya había sufrido una reclasificación, porque cuando incurrió en mora, dejó de ser un deudor por ventas para ser un deudor moroso. Y ahora que estamos iniciando acciones extrajudiciales, es decir, le dimos intervención al departamento legales que empezó a enviarle cartas documento y a tener conversaciones con él para el cobro sin necesidad de llegar a una instancia judicial. Entonces ahí lo que estamos diciendo es al deudor moroso, que es aquel que ya, respecto al cual la cuenta por cobrar venció, yo lo estoy trabajando. Entonces, ¿para qué reclasificar? Y bueno, porque yo cuando analizo las cuentas por cobrar, a mí me importa mucho saber que el saldo de deudores por venta son deudores que están en situación regular. Que el saldo de deudores morosos son aquellos que incurrieron en mora, es decir, no cumplieron con el pago a su vencimiento, pero seguramente debe haber alguna instancia de expectativas ciertas de cobro, por lo que yo no inicié acciones extrajudiciales ni judiciales. Recuerden que normalmente se celebra un contrato de financiamiento y en él se aclara que se incurre en mora en forma automática, ni bien llegado el plazo o cumplido el plazo pactado y no registrándose el pago, se incurre directamente en mora, ¿sí? Sin que el deudor deba ser de algún modo notificado de haber incurrido en mora. Pero reclasificarlo como deudor moroso fue importante hacer. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un deudor moroso, 33.447, y un deudor en gestión extrajudicial, 33.447? Y yo le digo, la verdad que a mí me interesa saber que la situación con este señor ya es de intervención, yo ya lo consideré con cierto peligro de cobrabilidad, de tal modo que le dé intervención al departamento legales. Y ese departamento, el abogado, por decir algo, aunque sin tanta pomposidad del departamento, el abogado le empezó a mandar cartas documentos y empezó a hablar con él como para ver cómo se puede lograr la cobranza de ese saldo. Ahora, eso fue el 28 de julio. Ustedes imaginen, fueron a tomar el té a Gaiman y dijeron, bueno, el abogado fue a tomar el té y le dijo, bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cuándo puede pagar? ¿Cuánto más tiempo necesita? ¿En qué condiciones podemos acordar? En fin. Pero resulta que llegó el 31 de diciembre y todavía este buen hombre no pagó. Entonces, cuando se anotician que hay alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar la cuenta, lo que ustedes dicen es, ¿tengo un activo por 33.447 de este deudor en gestión extrajudicial? Sí lo tengo, en cuanto a que la probabilidad de cobrarle es
baja, pero existe. No es que estoy 100% seguro que no me va a pagar. Entonces, yo no es que estoy 100% seguro que no me va a pagar, porque si no ya directamente lo tendría que dar de baja y registrar el incobrable. Pero sí que tengo alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar. La contraposición de alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar es la baja probabilidad de ocurrencia de cobrar. Entonces, en tanto tenga una baja probabilidad de ocurrencia de cobrar, yo tendría que sostener la existencia del activo en su valor pleno y regularizarlo por lo que en realidad estimo no voy a cobrar. Claro, resulta que yo inicié las acciones extrajudiciales de cobro el 28 de julio y fíjense que estoy al 31 de diciembre y el abogado me dice es muy probable que no me pague, pero no quiere decir ya me dijo ni de casualidad le voy a pagar. Entonces yo tengo que previsionarlo y previsionarlo ¿qué significa? Dos cosas fundamentalmente. Imputar el impacto de la dificultad de cobranza al ejercicio en el que tomo conocimiento de su existencia, es decir, el deudor de dudoso cobro representa un resultado negativo que yo lo hago impactar sobre los resultados del ejercicio en curso, y además hacerme de una herramienta contable tal que analizada en conjunto con la cuenta patrimonial del activo principal que regulariza, me muestre el activo neto que tengo, que en este caso sería cero. ¿Sí? Pero ¿por qué no lo hago desaparecer? Porque tengo alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar, pero como contrapartida tengo una baja probabilidad de ocurrencia de cobrar. Entonces no considero prudente saldarlo y darlo de baja. ¿De acuerdo, Nicolás? Sí, entiendo. ¿Y qué tipo de cuentas sería deudores de dudoso cobro entonces? Ah, esa es una cuenta de resultado negativo. Ah, ok. Siempre piensen que el deudor de dudoso cobro es relativamente equivalente al deudor incobrable. ¿Cuál es la diferencia entre un deudor incobrable como cuenta de resultado negativo y un deudor de dudoso cobro? Que yo cuando analizo los saldos de las dos cuentas, ambas cuentas de resultado negativo, yo tengo un deudor incobrable respecto del cual hay certeza acerca de la imposibilidad de cobrarle. Y tengo un deudor de dudoso cobro respecto al cual hay una alta probabilidad de ocurrencia de no cobrar ese monto que alimenta la cuenta y por ese saldo que tiene la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, un deudor de dudoso cobro no es una categoría de deudor. Un deudor incobrable no es una categoría de deudor. Tanto deudores incobrables como deudor de dudoso cobro representan resultados negativos imputables al periodo. Pero el análisis de sus saldos son sensiblemente diferentes. El análisis del saldo de deudor incobrable es el que debo analizar sabiendo que al activo vinculado lo he dado de baja. Directamente desapareció del activo. En cambio, el deudor de dudoso cobro, seguramente al reconocer el impacto negativo, esa pérdida por la dificultad de cobranza o de cobrabilidad del saldo, tuvo su contrapartida en una cuenta regularizadora de activo. Entonces, si encuentro dentro de las cuentas de resultado deudores de dudoso cobro como resultado negativo, seguramente habré de encontrar dentro de las cuentas regularizadoras de activo la previsión para deudores de dudoso cobro. Si encuentro la cuenta de deudores incobrables dentro de las cuentas de resultado negativo, muy probablemente no encuentre más el activo, porque lo he dado de baja. ¿Sí? No encuentre más el activo al que estaba vinculado. ¿De acuerdo?
Encima que no pagan, queman el local. Típico de River, dice. Andrea, 2 puntos sobre mí para el parcial. Esos comentarios son muy acertados. No. Nada de animosidad. Por favor, no se enoje. Es nomás para hacerlo más llevadero. Para todos los bosteros, claro. Creo que cuentas por cobrar no debería generarles grandes dificultades. La verdad es que es sencillito. Y lo que creo que puede llegar a ser un poquito más complicado es calcular el valor futuro a interés compuesto simple o calcular el valor presente a interés compuesto simple. Pero bueno, tienen todos los elementos, creo yo, lo practicamos. Van a poder ver todo esto de nuevo, van a poder analizar las soluciones que les aportamos. Fíjense que ustedes como grupo de estudiantes tienen una ventaja impresionante respecto del grupo de estudiantes de los 52 años que nos antecedieron como facultad, en cuanto a que primero las clases las pueden revisar 50 veces si quieren, ir para adelante y para atrás, y trabajar cada una de las explicaciones todas las veces que necesiten hasta entenderlo. Además están contando con las soluciones de todos los casos como material adicional puesto en el aula virtual bajo Moodle, ¿sí? De tal modo que muchas veces nos habían pedido a los estudiantes las soluciones y nosotros preferíamos a veces volcarlas en el pizarrón, pero no al aula virtual. Bueno, pues ahora las estamos volcando integralmente, ¿sí? Les estamos armando PowerPoint para poder explicarles de mejor manera lo que en realidad en una clase presencial nos llevaría a completar 1, 2 o 3 pizarrones, ¿sí? Y la verdad es que todo esto lo tienen que capitalizar, que por supuesto le tienen que dedicar tiempo, ni la más mínima duda, que las vistas de las clases van a tener que ir aumentando en este último mes, porque sería muy importante que vayan rechequeando las cosas a medida que las van madurando, ¿sí? Porque estos son conocimientos que hay que ir madurándolos. A medida que los vayan madurando van a encontrarle el sentido, la vuelta, la razón, las implicancias y sobre todo las vinculaciones con el resto de las cuestiones que vamos estudiando. Entonces es apasionante porque van a encontrar o se están encontrando de repente con muchas herramientas que optimizan, ¿no? Y a mí me parece que les van a permitir formarse muy bien en la asignatura. Nicolás, ¿ya trabajaron con el TP16? Yo hoy entré media hora tarde. No, Nicolás, en realidad el 16 yo lo subí la solución, pero es muy sencillito y es en realidad también un caso integral, pero de revisión más conceptual, si quieren. Yo les subí la solución a la guía, al aula virtual. Si quieren, vemos lo que les parezca, ¿sí? No, hoy nos dedicamos fundamentalmente a revisar los casos de cómo calcular el valor presente de una cuenta por cobrar. Sí, con respecto al 16 yo tenía duda en el D nomás. Si lo En el podíamos ver. D, El D, sí. un Que no supe cómo segundito que hacerlo voy y a... no entendí la solución. En el D. Vamos a leerlo. CC registró una previsión por devolución de mercaderías por 10.000, por una devolución con fecha posterior al cierre de una mercadería defectuosa en un 60%. ¿Cuál es el precio de venta si se recarga el 100% al costo para determinar el precio de venta? ¿Por qué importe hubiera registrado la previsión si hubiera realizado la devolución
con la mercadería en condiciones de ser vendida en un 100%. Bueno, acá tienen, la previsión es igual al precio de venta menos el costo de reposición teniendo en cuenta la pérdida de valor del bien. Entonces, tienen un valor de 10.000, que es la previsión, ¿no es cierto? Entonces, tienen que calcular el costo de reposición y tienen que ver que le recargan el 50%, a ver, no, le recargan el 100% al costo para determinar el precio de venta. Es decir, si tuvieran un costo de 1.000, ustedes para determinar el precio de venta lo duplican y queda en 2.000, ¿sí? Entonces acá hay dos incógnitas. ¿Cuál es el precio de venta si se recarga el 100% al costo para determinar el precio de venta? ¿Y por qué importe hubiera registrado la previsión si hubiera registrado la devolución con la mercadería en condiciones de ser vendida en un 100%? Bien. Entonces, respecto de la primera consulta, que es ¿cuál es el precio de venta? El precio de venta, llegamos a la conclusión que es 12.500. ¿Y por qué? Porque acá tenemos 10.000, ¿sí? 10.000. A ver, vamos a hacer unas cuentitas. No sé si están viendo la calculadora o no. ¿No están viendo la calculadora? Bueno. ¿Siguen ahí? No sé si perdimos la conexión, ¿puede ser? No, profe, te estamos viendo todavía. No pasó nada. ¿No? Ah, bueno, gracias. Bueno, acá hacíamos una cuenta que era 10.000 dividido 1.6. Eso da 6.250, que sería el costo de reposición. Entonces, como el valor de venta es el costo por 2, sería este valor multiplicado por 2. 12.500. ¿Eso queda claro por qué? ¿Por qué hacemos 10.000 dividido 1.60? En realidad lo que no entendía y que justo se cortó cuando lo explicó, era ese 1 menos 0,60 por el costo de reposición. Y eso entiendo que debe ser el costo de reposición teniendo en cuenta la pérdida del valor del bien. Claro, eso tiene que ver con la previsión que tenemos que calcular. Pero acá como no nos pregunta eso ahora, ahora nos pregunta cuál era el precio de venta. Bueno, el precio de venta es el doble del costo de reposición. Y es 12.500. Ahora, para la segunda pregunta, que es por qué importe hubiera registrado la previsión, se hubiera realizado la devolución con la mercadería en condiciones de ser vendida en un 100%, ahí es como fácil,
porque si fuera en condiciones de ser vendida en un 100% sería de 6.250, porque yo tengo un costo de 6.250, mercaderías que me van a reingresar por un valor de 6.250, y bueno, yo tengo que regularizar los 12.500 por 6.250, ¿sí? Fíjense que a CC, que ustedes tenían, bueno, acá tengo el Excel, pero no está la referencia del planteo. A ver, esperen que lo busco. El planteo del 16 dice que tienen... es la situación... no importa, sí. No, entonces acá tenemos todos los datos, perdón. Pensaba que del planteo surgía algún dato más. Y acá en realidad lo que nos pasa es que la previsión de 6.250 le tienen que sumar la pérdida de valor que va a sufrir las mercaderías que reingresan al patrimonio, ¿sí? De manera que nos quedan 2.500 nomás, que va a ser el valor. A ver, si hacemos acá 6.250, que no sé si están viendo la calculadora. Pues yo no sé si la tengo en mi escritorio o ustedes la están viendo. No, no se ve. Bueno. Claro, lo que pasa es que tendría que también compartir la calculadora, y acá tantas cosas compartidas no me los permiten. Me permite de una cosa por vez. Bueno, yo les mostraba para usar la calculadora de la computadora, ¿sí? Y no la de mano. Pero si ustedes hacen 6.250, que es el costo, por el 40%, que es el valor que van a tener de reventa las mercaderías que van a reingresar al patrimonio, da 2.500, ¿sí? Entonces, en definitiva, quedarían estos 2.500 como costo de reposición de las mercaderías representativas del 40% del costo de reposición. ¿Mm? No sé si respondí, Nicolás. Sí, entiendo un poco más. Un poco más. Eso me sonó a Porque que no. me quedaba una dudita, pero ahora lo voy a repasar y Bueno, pero dale, analicémoslo juntos. Yo hago una pregunta, ¿puedo? sí. Nicolás, ¿por qué tengo que hacer 10.000 dividido 1.60? Y el 1.60 surgió de lo anterior, digamos, de hacer 2 menos 0.40. Genial, esa es la respuesta. Bueno, sí. 2 menos 0.40. Sí, A ver, ¿por qué 2? 2 porque el valor de venta era 2 veces el costo de reposición. sí. ¿Y el 0.40? Y el otro 0.40, que ahí lo multiplica por el costo de reposición, sería lo que me va a quedar, digamos, lo que en mercaderías no defectuosas. Claro. Los demás que son 40 también pueden participar, ¿eh? ¿De acuerdo? Y por supuesto se trata de despejar una incógnita con los poquitos datos de los que disponemos. Entonces, yo sé que se registró una previsión por 10.000,
por una devolución de mercaderías defectuosas en un 60%. Y yo sé que el precio de venta lo determina multiplicando por 2 el costo de reposición, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que, partiendo de ese 2, tengo que ver cuál es el costo de reposición. Y seguramente esos 10.000, que dice que es la previsión por devolución de mercadería con una pérdida en definitiva del 60%, bueno, a mí me queda que lo que me va a reingresar tiene un valor del 40. Entonces, bueno, yo hago 2 menos 0,40, da 1,60, y entonces a los 10.000, que es el valor de la previsión, lo divido por 1,60. No sé si alcanzan a interpretarlo todos. Está buena la pregunta de Nicolás, porque tal vez pudo no haber quedado claro. Estas cuestiones son eminentemente conceptuales y más que nada con una base de razonamiento matemático, ¿sí? Puede que el primer punto del parcial tenga que ver con algún planteo de este tipo, ¿sí? En función de tales datos, a ver qué les parece. ¿Qué les parece que, por qué no sé, la previsión, a la previsión se le, por devolución, bonificación o por deudor o dudoso cobro, se determinó por tal monto? ¿Qué le parece ante estas circunstancias? ¿Está mal, está bien, por esto, por aquello, sí? O sea, que esté mal o que esté bien, hay que fundamentarlo. A ver, Nicolás, que ¿estamos bien? Sí, entiendo. Yo Bueno, hoy lo había planteado de otra manera y no, era porque había entendido mal en cuanto a la redacción, digamos, y me había dado 16.600 pesos. claro. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Al contrario, Nicolás, muchas gracias a vos por la pregunta. Bueno, ¿quieren ver algo más? ¿Quieren que resolvamos alguna otra duda o cerramos aquí? No sería 2 por 0,40, dice Alexander. No. No, porque en realidad a 2 hay que quitarle el 40%, ¿sí? Nosotros tenemos una mercadería que va a tener el 40% de valor de repago, de reventa, quiero decir. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de ese dato, que son los 10.000 pesos de la previsión, es un dato, y la pérdida de valor del 60%, yo tengo que, y además el hecho de saber que al costo de reposición se lo duplica para determinar el valor de venta, yo tengo que restárselo, ¿sí? Gracias, Camila, sin dudas para el momento, nos aclara. ¿Algo más, por favor? ¿Ninguna más? ¿O te cerramos acá? ¿Alguna duda más a la 1? ¿Alguna duda más a las 2? Este es un remate de dudas. Bueno, gracias entonces, si no hay más dudas. Vamos a seguir atentos al aula y prepárense para bajar la guía de bienes de cambio, trabajar los casos 1, 2 y 3 y aprovechar mucho las clases de mañana y pasado, ¿sí? Bueno, un abrazo a la distancia, que anden muy bien, será hasta pronto.